Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Estoy cursando la licenciatura en Derecho en el módulo Protección Internacional en materia de Derechos Humanos, volumen 1. Estoy realizando mi reto número 5, Criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. El nombre de mi maestro es José Luis Gaona Esparza. Mi nombre es Ariadna Vanessa Martínez Torres, con número de matrícula 20007385 y la fecha de elaboración es el 1 de abril del 2025. En este reto vamos a analizar la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que resuelve el caso Radilla Pacheco contra México, donde a continuación explicaremos los hechos del caso, el proceso realizado ante la comisión, el análisis de los razonamientos expresados por la Corte y al final una conclusión breve acerca de la importancia y trascendencia de esta sentencia. Caso Radilla Pacheco contra México. De los hechos del caso. Rosendo Radilla Pacheco fue un activista y compositor guerrerense que luchaba por mejorar condiciones de vida en su comunidad, en el contexto de la llamada Guerra Sucia en México. Fue detenido en 1974 por elementos del ejército mexicano en un retén militar en Atoyac de Álvarez, Guerrero. Se le acusó de tener vínculos con movimientos insurgentes sin que se presentaran pruebas en su contra. Tras su detención, desapareció sin que sus familiares recibieran información sobre su paradero. A lo largo de los años, su familia interpuso denuncias y recursos ante diversas instancias nacionales, sin obtener una investigación efectiva ni sanciones para los responsables. Este caso se inscribe en un contexto de desaparición forzada sistemáticas durante la década de los 70 en México. Proceso realizado ante la comisión. La familia Radilla presentó una petición ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, denunciando la ineficacia del Estado mexicano para investigar la desaparición de Rosendo Radilla y llevar a los responsables ante la justicia. La comisión analizó el caso y emitió un informe en el que concluyó que México había violado diversos derechos protegidos por la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Además, instó al Estado a emprender acciones concretas para reparar el daño causado. Ante la falta de cumplimiento satisfactorio por parte de México, la Comisión sometió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a fin de obtener una sentencia que obligara al Estado a actuar conforme a sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Análisis de los razonamientos expresados por la Corte. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que la desaparición de Rosendo Radilla constituía una violación grave de los derechos humanos y que el Estado mexicano era responsable de los hechos al no garantizar su derecho a la vida, a la integridad personal, la libertad personal y la protección judicial. Uno de los puntos claves de la sentencia fue el reconocimiento de que la desaparición forzada es un delito de ejecución continua, lo que significa que la responsabilidad del Estado persiste mientras no se esclarezca el paradero de la víctima. Además, la Corte se pronunció en contra del uso de la jurisdicción militar para investigar violaciones a derechos humanos, ya que esto impide un juicio imparcial y adecuado. Como parte de su resolución, la Corte ordenó al Estado mexicano llevar a cabo una investigación exhaustiva, sancionar a los responsables y ofrecer reparaciones integrales a la familia Radilla, incluyendo actos de reconocimiento público y medidas de no repetición. Conclusión. La sentencia del caso Radilla Pacheco contra México es un precedente fundamental en la protección de los derechos humanos en América Latina. No solo establece la responsabilidad del Estado mexicano en el contexto de las desapariciones forzadas ocurridas durante la Guerra Sucia, sino que también fortalece el marco legal sobre la prohibición de la jurisdicción militar en casos de violación a los derechos humanos.